Empecé a ver cada vez más fuertes relaciones entre cine y arquitectura, que me resultaban muy interesantes. Lo que me interesaba del cine era como propiciar situaciones, como iluminar, por así decir, situaciones fundamentales de la vida para poder mostrarlas en toda su desnudez y esplendor. Y como hacerle un zoom a una situación de la vida y mostrarla. Y que la arquitectura podía generar las condiciones de posibilidad para que eso ocurriera. Yo no puedo parar, no tengo otra manera de vivir. Vivo intensamente y cuando algo me llama la atención, me lleva a otra cosa y así voy como descubriendo un camino que me va llevando de un autor a otro, de un gusto al siguiente y así uno va avanzando. Lo que a mí me interesa es encontrar un deseo que pueda ser compartido y pueda ser compartido por la cadena productiva, no solo por los habitantes. Si yo no tengo el convencimiento de que lo que va a estar ahí va a ser algo que ojalá la mayor cantidad de gente cuando lo experimente le parezca la raja, prefiero no hacerlo. Yo creo que la arquitectura es el arte de la construcción. Jamás uno tiene que escoger entre el arte o la pragmaticidad. Eso es una dicotomía falsa. El arte consiste en sublimar lo pragmático. Si me quedo con la primera idea que tuve, creo que el proyecto está mal. Digo, chuta, no, porque... En el fondo porque no avancé. Si el proyecto termina muy parecido a la primera idea que yo tenía de él, parece que no vale la pena hacerlo. Un proyecto tiene que ser un viaje que te transforme y uno tiene como que saber dejarse llevar. Estoy seguro que esta conversación va a ser muy interesante. Estoy con un arquitecto que es de la Universidad Católica de Chile, máster en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia. Desde el año 2012 trabaja de manera independiente en proyectos de distinto tamaño y programas, tanto público como privado. En ese mismo año se integra como tercer socio a Izquierdo Lehmann Arquitectos. Sus proyectos han sido publicados y expuestos en Chile como en el extranjero, entre ellos el MoMA de Nueva York, y es profesor de teoría y proyectos de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido al podcast, Cristian Izquierdo. Muchas gracias, fue un honor estar acá. Lo mismo digo que tú estás acá. Y para partir la conversación, viendo algunas entrevistas que habías dado a distintos medios, recuerdo alguna con Rodrigo Gendelman, ¿tenías cuando partiste tu formación o antes de estudiar arquitectura como ciertos intereses humanistas, tanto el cine, filosofía? Entonces, para entender cómo nació tu amor, en este caso, siempre le pregunto a los invitados, por la arquitectura, ¿cómo fue esa conexión? ¿Cómo llegó? Llegó un poco como un Grinch, tanto así que diría que no tengo ningún amor por la arquitectura. ¿Por qué? Porque creo que amo a mi mujer, amo a mis hijos, pero... A ver, no, mi problema no es tanto con el amor. El amor me parece una cosa fascinante. Y sin ir más lejos, bueno, la palabra filosofía es el amor por la sabiduría. Pero porque me cuesta concebir la arquitectura, o más bien creo que la palabra arquitectura llega a significar tantas cosas hoy en día que no sé bien qué designa cuando se designa arquitectura. Muchas veces se tiende como a esencializarla, como si fuera una cosa. Y yo me la imagino como una señora. Me la imagino, de hecho, cada vez que me hablan en términos así como del amor a la arquitectura o de lo que... O de, por ejemplo, esta cosa de lo que la arquitectura puede hacer o la arquitectura no puede hacer. Como si fuera una persona que puede hacer algo, claro. ¿No? Como si puede cambiar el mundo, ¿no? ¿Sabéis qué imagen se me viene a la mente a mí? Quizás va a quedar manifiesto aquí nuestra diferencia etaria, pero se me viene a la mente la nana del conde Pátula, que era el conde Pátula era unos monos animados que daban cuando yo era chico, y que la nana era como una especie de pollo enorme que le andaba pegando a Patolín detrás. Y en realidad concebí la arquitectura así como una persona, o como un cuerpo cerrado de saberes o conocimientos que tuviera agencia de suyo, es algo que no comparto. Y como tampoco estoy dispuesto a reclamar una especie de definición propia, como para decir, no, la arquitectura no es esto, sino que es esto otro, porque es una batalla que no me interesa dar, prefiero la palabra edificación.
a estas alturas de mi vida. O construcción, incluso. Para mí lo que me interesa es el arte de construir, o construir como una forma de acción significativa, que requiere unos ciertos saberes para poder construir significativamente. Y el resto de lo que ese cuerpo llamado arquitectura podría llegar a significar es una cuestión de la que a estas alturas de mi vida prefiero no hacerme cargo, ni negarlo ni afirmarlo. Mi relación con la arquitectura en ese sentido fue problemática desde el inicio, quizás, porque era el trabajo que tenían tanto mi papá como mi mamá. Y en el momento en que yo tenía que tomar la decisión sobre qué estudiar y qué hacer en la vida, quizás en ese momento no me daba tanto cuenta, pero eso era un factor muy relevante. Yo quizás no lo había racionalizado suficiente, pero era un factor muy relevante y por lo tanto nunca había manifestado mayor interés en eso, no era algo que me interesara mucho. Sí, siempre me interesaron las humanidades, la filosofía, la sociología, el cine, la música. Ese era mi ámbito de intereses y donde tenía y tengo todavía mis pequeños dioses y cosas así, pero entonces mi entrada fue tangencial a la arquitectura y desde entonces quizás he intentado, o desde entonces quizás tengo dos intereses que tal vez la suma de esos dos suman algo así como la palabra arquitectura, que es por una parte la construcción, poner cosas juntas, una al lado de la otra, casi con las manos, y por otra parte como una inquietud intelectual, si se quiere, o especulativa o abstracta. Y la mezcla de esas dos cosas me hizo interesarme por la arquitectura. ¿Eso lo fuiste descubriendo o hubo un momento que algo te hizo clic? Como, oye, en realidad... Mira, cuando salí de la universidad entré a estudiar Derecho primero, sabiendo que no iba a terminar Derecho por ningún motivo, pero estaba tan perdido que dije siempre me consideré una persona humanista y pensé que Derecho me podía dar un poquito de rigor mental para leer, qué sé yo, la Constitución y esas cosas. Y porque me gusta también la teoría política, pero sabiendo que no iba a terminar ahí. Entré a estudiar Derecho sabiendo que no iba a terminar el Derecho, y cuando me cambié a arquitectura porque yo desde muy chico me gustaba mucho el cine y el teatro. Y empecé a ver cada vez más fuertes relaciones entre cine y arquitectura, que me resultaban muy interesantes y evidentes. Vale decir, como lo que me interesaba del cine era como propiciar situaciones, como iluminar, por así decir, situaciones fundamentales de la vida para poder mostrarlas en toda su desnudez y esplendor, por decirlo así. Y como hacerle un zoom a una situación de la vida y mostrarla. Y de alguna manera me di cuenta que la arquitectura podía generar las condiciones de posibilidad para que eso ocurriera. Y eso fue lo que me partió interesando, como la manera como se puede, qué relación habría entre la dimensión construida y el ámbito de la vida humana, de cómo vivimos, pero también qué deseamos y qué cosas podemos hacer y no hacer, esa dimensión regulatoria de cómo regulamos la vida cotidiana. Y cuando entonces entré a estudiar arquitectura era el típico estudiante que tenía una especie de... tenía más capacidades para conceptualizar los proyectos que para resolverlos formalmente. No era un arquitecto particularmente hábil en términos de gestualidad formal. Tampoco sabía mucho dibujar y entonces creo que sobre todo que en un principio tenía más capacidad para pensar cómo estructurar un proyecto y qué debía pasar ahí y cómo debía conceptualizarlo, que para ver qué forma iba a tener. Como que te imaginabas más las situaciones que ocurrían en el proyecto. Claro, y también la secuencia de situaciones, o también
ciertas relaciones entre cosas más que concebir la arquitectura como un objeto. Para mí la arquitectura siempre era el negativo de una situación más que un objeto en sí mismo acabado de contemplación. Y como ese era mi punto quizás menos desarrollado, tendía a despreciarlo. Y en cambio tendía a considerar como algo muy importante de qué manera la arquitectura sentaba las condiciones de posibilidad para que algo ocurriera o no ocurriera, o ocurriera bien o ocurriera mal. Digamos lo que se llama, lo que hoy día se le dice la situación. Me di cuenta al poco andar de que la dimensión, de que cómo ese objeto en cuanto a figura era comprendido, o la arquitectura ya no entendido como el negativo de la situación, sino que entendido como el objeto de contemplación en sí mismo, con sus cualidades formales, táctiles, constructivas, etc. Que esa dimensión, llamémosla figurativa de la arquitectura, incidía en la arquitectura en cuanto condiciones de posibilidad de una cierta vida. ¿Por qué? Porque la manera como yo interactúo con la mesa tiene que ver con la manera como yo comprendo la mesa. Y como yo comprendo la mesa tiene que ver con su forma, su materia y su estructura. Entonces, diría que esa dimensión más formal llegó a mí un poquito más tarde, como ya cuando estaba saliendo de la universidad. En los últimos talleres, más que al principio. Y llegó, y yo creo que en eso mi amigo Diego Gras influyó en eso. Y llegó para quedarse eso. Y de ahí que me di cuenta que la consistencia formal de un edificio en cuanto objeto, si se quiere, no es algo frívolo, sino que es precisamente lo que construye la dimensión significativa del objeto, y que cualquier arquitecto que se quiere dedicar a la arquitectura debiera saber que esa dimensión significativa del objeto es quizás lo más importante de lo que uno hace, y que el cómo se habita algo o cómo se vive eso depende en buena medida de esa condición significativa de cómo se percibe. Ahora, por ejemplo, lo que estás mencionando fue como tú te empezaste a dar cuenta de este cierto interés que a ti te causaba la arquitectura de una manera particular. Ese mismo interés lo fuiste cultivando. Ahora, cuando ya estás ejerciendo, has realizado distintas obras, ese interés ha profundizado, ha cambiado. ¿Tú crees que, por ejemplo, los arquitectos cada vez... O sea, es natural de un arquitecto buscar sus propios intereses, y ese interés, como así decirlo, lo persigue toda su carrera, o puede variar? Sí, yo creo que uno se padece uno mismo. Yo no puedo parar, no tengo otra manera de vivir. Vivo intensamente, y cuando algo me llama la atención, me lleva a otra cosa, y así voy como descubriendo un camino que me va llevando de un autor a otro, de un gusto al siguiente, y así uno va avanzando. Creo que, al menos para mí, eso es imposible vivirlo de otra manera. Pero creo que cada uno hace arquitectura y vive su vida como mejor puede, ni siquiera como quiere, sino que como puede. Y se trata de domar ese toro indómito que uno tiene y tratar de ir conduciéndolo. Hay que tener, ¿tú crees, como una cierta curiosidad constante? Es como un buen ingrediente para, no sé si buscar una cierta plenitud en lo que uno hace, pero sí, es como lo que te dicen, el conocimiento te hace libre, porque cuando uno tiene como más conocimiento de lo que uno ejerce, o derechamente el interés que tiene, entiende y comprende mejor las cosas. Yo al menos lo vivo así. Ahora, no me atrevería a establecer esa forma, o sea, eso como una, digamos, como una condición necesaria para practicar la arquitectura.
creo que hay muchas maneras de practicar la arquitectura y que se puede hacer gran arquitectura de muy distintas maneras. Creo que cada uno tiene que ver cómo se calza el sayo para tratar de hacer con lo que uno tiene lo mejor que puede, pero hay personas que tienen un talante más contemplativo y de esa manera pueden hacer también muy buena arquitectura. O sea, yo creo que no hay una sola manera de hacer las cosas. También uno podría pensar de que hay personas que no tienen mayores intereses. A ver, o dicho de otra manera, uno puede tener tantos intereses posibles en tantas dimensiones de la vida que no creo que hayan unos ciertos intereses que sean más válidos que otros. Simplemente ese universo de intereses a uno le permite o le da herramientas para poder poner el énfasis en una dimensión del mundo que puede ser significativa y mostrársela a los demás. Pero no creo que todos tengamos que tener el mismo interés en algo. Claro. O sea, hay quienes les interesa más leer el catálogo de tornillos Rotoblas y de tanto leer el catálogo de tornillos pueden ver una manera de usar los tornillos genial y no haber visto nunca ninguna película, por decir algo. O puede haber alguien que nunca haya visto una película pero que le encantan las artes visuales, bueno, y así sucesivamente. O sea, o puede haber alguien que simplemente se levanta en la mañana y imaginémonos un monje y hace todos los días lo mismo, pero en esa rutina encuentra una manera magnífica de hacer las cosas y puede hacer la iglesia de los benedictinos. Exacto. Quizás son cultísimos, perdona, no conozco tanto. Pero me explico, o sea, no creo que haya una sola manera. O sea, que al final yo entiendo también que eso es propio de cada persona, que cada uno tiene sus intereses y son muy variados, pero en ese sentido la arquitectura o muchas veces se tiende a ¿cómo se puede decir? A plantear que los arquitectos que tienen una cierta trayectoria o logran cierta profundidad es los que tienen coherencia en su obra, desde los proyectos iniciales hasta los proyectos que desarrollan 30 años después, como que hay una coherencia de los intereses propios de ese arquitecto. ¿Tú crees que eso es así o también es...? Sí, yo creo que esa coherencia es más fácil de ver ex post. O sea, es de verla de una vez que se terminó el camino, miras para atrás y decís, y puedes trazar el camino, que verla desde ahora al futuro. ¿Cachai? Yo terminé, claro, hice ese libro con las casas de planta centralizada y terminé juntando un lote de casas de planta centralizada, pero cuando partí haciendo la primera no tenía en mente necesariamente hacer un libro de eso. Sí tenía en mente hacer un libro, pero no tenía en mente la idea de planta, que lo iba a conducir ese libro, la idea de planta centralizada. Sí, esta otra dimensión que sí, si quieres, no figurativa, de concebir el proyecto de un modo no figurativo, eso sí estaba desde la universidad. Pero, o sea, más bien concebir que la figura que es lo fundamental de la arquitectura, es un punto de llegada y no un punto de inicio. Creo que lo que tú mencionas con eso es una cierta condición autoral, de que hay un autor que tiene unas ciertas obsesiones que son capaces de quedar, por así decir, impresas en el edificio, en la obra, y que como esa persona es una sola persona, va dejando, por así decir, impreso parte de sí en todo lo que hace. A mí sí me interesa la arquitectura en cuanto a condición autoral. Me parece que para hacer un buen edificio deben haber detrás autores fuertes, que puedan tener responsabilidades sobre buena parte del proceso productivo. Creo que hoy en día esa es la manera... En un mundo tan fragmentario, creo que pensar que van a haber unas culturas constructivas compartidas por generaciones y por todo un universo social, me parece que es algo que yo no veo que exista, y por lo tanto, para que un objeto adquiera una consistencia que le permita ser significativo, tiene que haber alguien detrás que tenga
muy claro cuáles son las, por así decir, las clavijas que hay que mover para que el edificio quede ordenado o desordenado de una cierta manera. Y en ese sentido requiere un autor con capacidad de decisión. Eso creo que la pregunta es qué es lo que imprime ese autor en el edificio. Yo no creo necesariamente que lo que imprima el autor en el edificio sea una especie de mundo personal, intransferible, especial, un ser único y especial. O a mí no me interesa imprimirle eso a los edificios. Creo que cada uno tiene una subjetividad, pero yo mi subjetividad la sublimo en otra parte. Creo que lo que a mí me interesa imprimirle a los edificios en cuanto a autor es una visión de mundo que ojalá sea compartida por otros. Y eso significa, yo consigo al menos la autoría como un ejercicio de responsabilidad, de poder decir, tomé esta decisión y esta, porque me parece que esta es la manera como el edificio queda mejor. Y me parece que creo, y eso obedece por supuesto a un deseo, tanto un deseo como una necesidad. Obedece una necesidad, pero esa necesidad que a mí me parece necesaria, me parece tan necesaria que la deseo, que ocurra. Y creo que lo que uno como autor imprime en el edificio es ese deseo. Y ese deseo, yo al menos trato que sea un deseo común. Un deseo que es mío, pero que es mío con ganas de que muchas otras personas puedan solidarizar con ese deseo. Lo hagan suyo también. Y en ese sentido creo que la autoría responsable no necesariamente es una imposición de un artista, de un poeta maldito que le impone a todo el resto de la cadena productiva su visión de mundo. Eso me parece que es un poco, digamos que no me interesa. Lo que a mí me interesa es encontrar un deseo que pueda ser compartido y pueda ser compartido por la cadena productiva. No solo por los habitantes, sino que el calculista le parezca que eso vale mucho la pena, que al ingeniero de clima le parezca lo mismo, que por supuesto que a tu cliente le parezca lo mismo, y que tú de verdad te parezca que dado todas esas conversaciones que has tenido, a las personas que van a estar ahí también les va a parecer eso. Si yo no tengo el convencimiento de que lo que va a estar ahí va a ser algo que ojalá la mayor cantidad de gente cuando lo experimente le parezca la raja, prefiero no hacerlo. Me parece muy, muy buena como definición de la arquitectura en el buen sentido autoral, porque tiene que tener, lo que tú decís, como ciertas condiciones que tú, claro, le ponga un valor a una obra tuya, pero también ese valor sea compartido. Y en ese sentido, cuando muchas veces se dice, o algunos colegas ven la arquitectura como un manifiesto de arte, que el arte muchas veces tiene un fin y otras veces es una expresión propia del artista. En ese sentido, no sé si tú lo ves así o no, cuando esa expresión no es coherente o no funciona tan bien con un cliente. ¿Tú crees que la arquitectura ahí hay como un choque con la visión? Porque muchas veces, claro, se dice que la arquitectura es como el punto centro entre el arte y la técnica. Es como justo sí. Y hay algunos que lo tienen hacia un lado y otros hacia otro. Yo creo que no vale la pena tratar de doblarle la mano a los clientes. Cuando a un cliente no le gusta algo hay que escucharlo. Y creo que la única manera de avanzar es que a tu cliente también le encante lo que estás haciendo. Y yo no paro de trabajar hasta que tengo la convicción de que a mi cliente le encanta lo que estamos haciendo. Y si no le encanta, lo rehago hasta que le encante. Pero si no, la cuestión está condenada a terminar mal parida.
O sea, esta cuestión tiene que ser con todos los actores involucrados embalados en lo que están trabajando y convencidos y persuadidos de que esto es una gesta que vale la pena hacerla. Si no, quiere decir que quizás lo que uno desea no tiene tanto valor para los demás. Yo en eso soy humilde y busco entonces otro camino que pueda generar esos consensos. Ahora, yo no veo la dicotomía, o sea, y en ese sentido, quizás esto tiene que ver con eso, lo que voy a decir ahora, que yo no veo, no concibo o no suscribo esa doctrina del arte por el arte como una esfera autónoma de la vida. Sé que existe, pero a mí no me interesa. A mí, en realidad, el mundo del arte me tiene un poco sin cuidado. Yo concibo el arte como una práctica, en sentido quizás más arcano de la palabra arte, como una manera de hacer. Y como una manera de hacer que lo que busca es no solamente resolver un problema, sino que sublimar la manera como es, sublimar una técnica. Para mí el arte es eso. Entonces, o el tipo de arte que a mí me interesa hacer. Yo creo que la arquitectura es el arte de la construcción. Entonces, jamás uno tiene que escoger entre el arte o la pragmaticidad, por así decir. Eso es una dicotomía falsa. El arte consiste en sublimar lo pragmático. No existe para mí una dimensión distinta del arte, como una esfera de valores separados, sino que se trata de como dice Arthur Danto, de transfigurar un lugar común, de volver esplendoroso algo que a partir de lo que uno está trabajando. Por lo tanto, esas condiciones con las que uno trabaja tienen que lograr ciertos consensos entre todos los autores involucrados. Si no se logran esos consensos, la cuestión va a quedar mal parida. Y por lo tanto, yo ahí tengo dos asuntos. Primero, en buena medida, el diseño se la juega en el encargo. En qué tipo de actores involucrados hay para poder sacar adelante un edificio así. Desde, por supuesto, clientes o los financistas, hasta todo el resto de las personas con las que uno trabaja, todas las dimensiones técnicas, los proyectistas de especialidades, hasta todas en la esfera del mandante con que uno se rodea, no verlo como un grupo de enemigos, sino que verlo como un conjunto de gente dispuesta a trabajar de esa manera. Si eso no se da así, yo creo que es difícil construir algo significativo, algo que valga la pena. Y creo que buena parte de la pega está en generar esas condiciones de trabajo. Y en ese sentido, recién comentaste que le ponías como toda la intensidad para que el proyecto funcionara, y si no funciona, se rehace hasta que todas las partes estén conformes. En ese como intensidad para que el proyecto sea viable, si funcione, y que todas las partes estén contentas, ¿tú tienes ciertos principios que no son transables o hay ciertas reglas del juego que tú partes definiendo que son como el marco que tú realizas proyectos? ¿O hay cosas que ¿No? Yo no tengo muchos principios en la vida. No. Uno los va encontrando en el proyecto. Eso es lo que yo trato. Una vez que, aparte que uno nunca termina de saber por qué hace lo que hace. Y generalmente solo... A ver, esa típica cosa de la universidad, cuando uno está estudiando, ¿de qué se trata tu proyecto? Bueno, por supuesto que uno cuando hace un proyecto tiene una cierta idea de que se trata de lo que está poniendo en juego esto y esto. Pero eso es un ciclo muy recursivo, que generalmente la primera idea de lo que uno cree que se trata el proyecto cambia. Totalmente. Cambia mucho. Y si no cambia,
yo al menos me preocupo. O sea, si me quedo con la primera idea que tuve, creo que el proyecto está mal. Digo, chuta, no, porque en el fondo porque no avancé. Porque el proyecto, o sea, si el proyecto termina muy parecido a la primera idea que yo tenía de él, parece que no vale la pena hacerlo. Así lo veo yo. O sea, un proyecto tiene que ser un viaje que te transforme y uno tiene como que saber dejarse llevar. El único principio que quizás no transo es el de estar dispuesto a jugar ese juego y a que el proyecto tenga una cierta coherencia interna entre las circunstancias de las que se está haciendo cargo y la solución material y formal con la que uno está trabajando. Esas circunstancias van cambiando porque uno las va descubriendo a lo largo del proyecto. Entonces el proyecto se tiene que ir ajustando y tiene que ir buscando su manera de ser. Pero el principio es lograr una cierta adecuación entre lo que se quiere, lo que se puede y lo que el proyecto es. O sea, si el proyecto termina construyéndose de una manera que no tiene nada que ver con las circunstancias que le dieron origen, yo creo que queda mal. Eso sí es un principio, si se quiere, de consistencia. Pero si es necesario cambiar el material, si es necesario cambiar una cierta relación entre las cosas, porque nos hemos dado cuenta en el transcurso del proyecto de que hay una cierta variable que no estábamos considerando y que era más importante, parece, de lo que creíamos, yo al menos trato de dejarme afectar y decir, sí, sabéis que no había visto esta variable, no me había dado cuenta que esa variable era tan importante, es súper importante. Rehagamos esta parte. Y si eso te cambia el look and feel del render que ya tenía hecho, me da exactamente lo mismo. Voy a trabajar de nuevo hasta tratar de encontrarle una coherencia interna a las variables de la manera que ahora estoy valorando el proyecto, para que esa imagen que se termina construyendo tenga una coherencia interna y pueda expresar ese sistema de relaciones que está poniendo en juego. Y eso hace que, al menos para mí, los proyectos nos demoramos en la oficina mucho en hacerlos, los rehacemos muchas veces, los cambiamos mucho. Y es un proceso lento, tedioso y económicamente no muy lucrativo, porque uno, aunque cobre buenos honorarios, te gastáis todos los honorarios en buscarle el lado al proyecto hasta que el proyecto cuaje y pueda ser construido. Porque mi experiencia al menos es que uno siempre trabaja al filo de que el proyecto no se construya. Entonces está la responsabilidad sobre uno de lograr que el proyecto se construya. Y para eso uno no puede parar de trabajar, ¿no? Así lo veo yo. En ese sentido, la arquitectura lo ves como una carrera muy de vocación, muy de empuje. Sí. Absolutamente. Digamos, si es que tú quieres que lo que estás edificando tenga esa dimensión significativa. Porque estáis siempre jugando como al borde del offside, ¿cachai? Estáis siempre tratando de maximizar las variables para lograr una cuestión que no solo cumpla, sino que sea extremadamente elocuente. Y eso implica siempre tratar de ver las cosas por otro lado y es muy desgastante. Lo que implica primero convencerse uno mismo que uno no está haciendo tonteras y tampoco uno está arrastrando a todo el resto del mundo a hacer tonteras. Entonces, si uno no tiene ese grado de convencimiento, en realidad yo creo que uno no puede hacer un buen edificio. Y en ese sentido, una de las cosas que he mencionado en distintos lugares, que te interesa como más la junta que las partes. ¿A qué se refiere como esa reflexión? De hecho, como que te la escuché en un momento que tenía que ver también como con la arquitectura clásica. Claro, sí. Bueno, claro,
el elogio de la Junta. Eso quizás tiene como una doble dimensión. Personalmente, a mí o sea, y no solo yo, sino que creo que muchos humanos, yo tiendo a comprender las cosas comparándolas con otras cosas. Tiendo a comprender que este vaso es curvo porque esto es plano. O sea, claro. Y la planeidad de esto en relación a la curva de esto me hace más fácil, o la derechura de esta línea en relación a esto, me hace más fácil comprender esto en relación a esto. Si pongo esto en el vacío, me resulta más insignificante que si lo pongo en relación a otra cosa. Es como saber si agua caliente o fría, si nunca he tocado agua caliente. Exacto. Sí. Uno aprende a sopesar el valor de las cosas cuando las pone en referencia a otras. Totalmente. Y entonces, sí, tengo como desde chico quizás el gusto por comparar cosas. Me encanta comparar. Ver esto en relación a esto y cuál es su semejanza, cuál es su diferencia. En esto no estoy solo. Aristóteles decía que saber poetizar era saber metaforizar bien. Saber metaforizar bien en términos de Aristóteles es saber encontrar lo semejante en cosas que son distintas. Las metáforas son relaciones entre cosas. Y entonces yo creo que cuando uno construye, uno lo que hace es que va poniendo una cosa en relación a otra. Un material. Mies van der Rohe put two bricks together carefully. Uno va juntando cosas. Y entonces creo que esa actividad de juntar, cuando uno... creo que finalmente la dimensión significativa de un edificio no hace referencia a cómo las cosas fueron juntadas y cuáles son las ideas y voluntades detrás de cómo esas cosas fueron juntadas o fueron juntos con cuidado. ¿Cuál es ese cuidado? ¿Cuál es esa idea de cuidado que hay detrás de juntar las cosas? Más que la masa grande, el volumen. O sea, ¿qué es lo que a uno le impresiona de cuando una represa, por decir una masa grande? Es decir, oye, mansa cuestión. ¿Y qué hay detrás de esa mansa cuestión? ¿Cómo cresta se juntó esto para que no se pase el agua también? Todos esos rollos uno se los está pasando. Entonces, creo que una manera como las personas interpretamos la realidad de los edificios es tratando de entender cómo fueron hechas. Sobre todo los edificios. Sí. Cuando uno ve Sacsayhuamán en el Cusco, uno dice, ¿cómo cresta pusieron estas piedras así? No se le puede meter la gilet. ¿Cómo lo hicieron? Y ahí viene, fueron los ovnis, ¿cierto? ¿Qué significa que fueron los ovnis? ¿Cómo cresta hicieron estos gallos para hacer esto? Para mí, detrás de la magnificencia arquitectónica está mucho el cómo se hizo. Y si uno piensa el cómo se hizo, la respuesta está en cómo se juntó. Claro. Y el cómo se juntó da la impresión que en esa junta estuviera la intención del autor, por decir así, en cómo las cosas se juntan. En ese sentido, creo que la arquitectura se la juega en que esa manera de cómo las cosas se juntaron pueda referir a por qué a alguien le pareció que se tenían que juntar así y no de otra manera. Es decir, ¡wow! En ese sentido, me gusta concebir la arquitectura como una serie de juntas y que precisamente esas juntas son las que hacen un edificio, por así decir, hablar. Los templos griegos, por ejemplo, son eso. O sea, ¿qué es un triglifo sino un cubrejunta? ¿Qué es un capitel sino una junta entre una columna y una viga? Y así sucesivamente. La forma del capitel tiene que ver porque tenemos una columna que está funcionando una viga y que tiene que distribuir la masa en más superficie. Entonces, en ese sentido, creo que la arquitectura es una serie de juntas. Y respecto a que la junta importa más que la materia, que es un segundo paso de eso, quizás tiene que ver con el hecho de que cuando
de que si el edificio habla a través de la junta, en la medida en que hay muchas juntas seguidas, el edificio empieza a hablar más hiladamente, por decirlo así. Y donde lo que empieza a hablar es la junta, en la medida en que uno empieza a entender la junta, no importa tanto el resto de las condiciones del objeto. No es que no importe del todo, es que está al servicio de narrar la historia de la junta, por así decir. Por supuesto que esto también tiene que ver, todos somos hijos de nuestra época y hay una fuerte corriente filosófica o teórica de comprender los objetos más que como objetos acabados en sí mismos, en términos de su relación con otras cosas. Y eso tiene que ver en última medida, si se quiere, con una cierta desconfianza con la muerte de la metafísica, o entender la dimensión de la realidad como si esto tuviese una causa última, como en realidad no sé cuál es la causa última de esto. Sí puedo saber de que esto está relacionado con esto, y esto está relacionado con esto, y esto está relacionado con esto, y a partir de esas relaciones puedo entender más o menos qué es esto. Entiendo algo a través de sus sistemas de relaciones. Eso es algo que en distintos ámbitos del pensamiento en los últimos 50 años se ha trabajado mucho, digamos, concebir las propiedades relacionales de un objeto por sobre sus atributos sustanciales, si se quiere. Y por supuesto que esa dimensión creo que es particularmente importante en el mundo que vivimos, porque si vivimos en un mundo plural donde no hay una sola manera de comprender las cosas, donde no hay un dogma que te diga, oye, mira, este vaso tiene que ser así, tú lo entiendes así, se acabó. Si cada uno más o menos puede entender lo que quiera de este vaso, bueno, creo que una manera que poner las cosas en relación es una manera también de darle trazabilidad a los argumentos y a la manera de entender las cosas. Es una especie de cortesía con el usuario en un mundo plural. Y en ese sentido, cuando hay cierta arquitectura que es totalmente opuesta, que no busca como el detalle, sino como más el volumen, lo masivo, no como lo que tú estás diciendo, las relaciones, sino busca como ser objeto en sí, ser como el elemento al cual el resto se relaciona. Esa es como una arquitectura que a ti particularmente no te interesa. A ver, ponme un ejemplo. No sé, pues elemento icónico. Ponte tú acá mismo, estamos al lado del Costanera Center. No tiene mala relación con el espacio público, ¿cachai? Sí, no, bueno, el Costanera Center también está lleno de juntas. Claro. A ver, claro, si uno lo quiere ver en términos psicoanalíticos, mis papás trabajaron mucho con hormigón, ¿no? Y el hormigón es un material cuya gracia es que no tiene juntas. Yo no es que esté en contra de la construcción en hormigón per se, simplemente, o sea, y de hecho mucho de lo que construimos con hormigón, no tengo ningún problema con eso, creo que tiene grandes propiedades. Entonces, no, creo que a veces puede ser deliberado que uno trate de suprimir las juntas para lograr planos muy largos sin juntas, pero en algún momento se van a acabar, y al momento que se acabe, ahí es donde va a estar la definición del autor, donde el autor le puso el cuchillazo. Uno puede tener silencios más largos o silencios más cortos. Lo que sí, claro, es algo que no me interesa tanto, es esa apreciación de la arquitectura en cuanto como un objeto como un objeto que se impone de suyo por unos atributos que se le da una connotación cuasi religiosa, que son casi siempre las fotos aparecen como con niebla y cuando las personas hablan de ello lo describen como con una atmósfera. Esa manera de comprender la arquitectura en última instancia me parece religiosa. Me parece que concibe que el momento significativo de la arquitectura es un momento, por así decir, inescrutable,
y que se impone de una manera que no puede comprenderse cuáles son las relaciones que lo rigen. Por supuesto que al final nunca nadie sabe cuáles son todas las relaciones que lo rigen, pero juega a no dar ninguna pista. Ese tipo de arquitectura creo que se concibe de un modo dogmático y busca inscribirse en la cultura de un modo dogmático. Religioso en última instancia, que yo no me interesa tanto. Hablando de esto mismo, por otro lado, las plantas centrales, que hay varias que comentaste, está la casa en Morrillo, la casa de Matanza, todas fueron realizadas con madera. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a hacer una arquitectura constante en vivienda con madera? ¿Fue fortuito? ¿Fue intencionado? ¿Cómo llegaste a ese punto? Mira, la casa de Morrillo el cliente tenía madera. El cliente trabajaba en madera. Y él en principio quería revestirla en estos paneles prefabricados de ladrillo. Y yo le dije, oye, mira, si tenéis madera, de repente ocupemos la madera. Y así se fue dando. La casa de Matanza, en un principio yo la pensé que iba a tener los muros de ladrillo. Pero el cliente quería que fuera madera. Porque había visto quizás la otra casa. Y ahí se fue conectando. Claro, y se va dando, pero por supuesto que uno también va aprendiendo y una cosa lo va llevando a la otra y se te va abriendo un mundo, ¿cachai? Pero no hubo como una especie de plan maquiavélico de que la cuestión se trazara así, sino que también te empieza a llegar al mismo encargo porque la otra persona vio que había hecho eso y te encarga una cuestión en una situación similar porque cree que lo sabes hacer. Entonces fueron como circunstancias similares, encargos similares, y también de parte mía fue que uno se queda con la bala pasada de algo que aprendió y que cree que lo puede llevar para otro lado en la vez siguiente, puede tirar el tejo más lejos. Entonces así uno va construyéndolo, pero por supuesto que uno va buscando cosas, pues si uno tiene deseos, pero también esos deseos se van construyendo a partir de circunstancias. En ese sentido, la madera, ¿cómo la ves tú como material para usarlo? Porque Chile también tiene vocación maderera y un tema con la sustentabilidad versus todas las emisiones de CO2 que produce el hormigón, que igual muchas veces las casas en madera tienen hormigón, pues. Claro. Yo creo que la sustentabilidad no es tema en arquitectura. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Creo que es una dimensión del encargo. Así como que un edificio se tiene que parar, bueno, así también tiene que... o sea, es parte de la firmitas vitruviana, si se quiere. Es una condición del encargo, diría yo. Es parte de nuestra responsabilidad cívica hoy en día, si se quiere. Debe hacer como parte de... A ver, es una necesidad ecológica global construir con bajas emisiones, y eso no tiene que ver con el arte de la arquitectura, tiene que ver con las responsabilidades políticas que como habitantes de este planeta tenemos. O sea, no atañe solamente a la arquitectura, quiero decir, sobrepasa con creces el ámbito de la arquitectura. Así como, bueno, uno cuando hace una casa trata que no se caiga, así uno debiera tratar de hacer una casa que tenga la menor cantidad de emisiones de carbono posible, y así uno debiera tratar de hacer una casa lo más confortable posible. No quiero decir que no importe, quiero decir que es parte del encargo de arquitectura, no de la solución. No de... Lo que sí importa, creo yo, es qué hacemos con todas esas dimensiones de las que hay que hacerse cargo, cómo las hacemos hablar. ¿Cómo hacemos que esto, que la organización del edificio de alguna manera pueda hacer referencia
a una voluntad común. A mí, por supuesto que me interesa que el edificio tenga un consumo de watt por metro cuadrado lo más bajo posible, que me interesa que la huella de carbono sea lo más baja posible y todo eso. Pero eso es parte como de la dimensión técnica, como también me interesa que el edificio no vibre más de lo que tiene que vibrar. O sea, eso casi que podría estar tipificado en una norma, ¿cachai? En una norma, y creo que debiera estar casi. Bueno, como el edificio no puede vibrar más de tanto con una norma de cálculo. Bioclimática, o sea, ventilación cruzada, claro, y las cosas que es. Parámetros a cumplir por una edificación. Pero ¿por qué digo que no es tema de arquitectura? Porque eso todavía se puede resolver de demasiadas maneras. Deja el problema demasiado abierto todavía como para que sea algo exclusivamente de un saber propiamente del saber arquitectónico, del saber edificar, para dejar en paz a la palabra arquitectura. A donde, o sea, es algo que es común a todo el mundo, que no es un saber, diría, sustantivo del que uno como arquitecto, o sea, de lo que uno como arquitecto tiene que saber algo que nadie más sabe. Todo el mundo sabe de que eso es relevante. Por lo tanto, no solo el arquitecto sabe cómo resolver eso. ¿Me explico? Sí. Creo entonces que la dimensión, que lo que importa es qué hacemos con esas variables. ¿Cómo hacemos que esas variables queden organizadas en un edificio que no solo las resuelva, sino que apunte a un mundo deseable culturalmente? Que nosotros como cultura digamos, oh, yo quiero vivir ahí, para allá vamos, oh, qué rico eso. ¿Cachai? Claro. Ese es la dimensión arquitectónica. Yo creo que está relacionado, porque si se quiere, yo creo que uno como arquitecto, si lo que quiere es construir un mundo que pueda ser deseado, tiene que hacerse cargo de lo que los antiguos llamaban el zeitgeist, no sé, de los problemas que aquejan el presente de cada uno. Y por supuesto que los problemas que aquejan nuestro presente son la crisis planetaria, climática, y es la crisis de la democracia que estamos viviendo. Y por supuesto que uno como arquitecto no va a resolver eso. Sería muy estúpido pensar que uno tiene una varita mágica para resolver eso. Pero creo que sí un edificio puede tratar de, sabiendo que eso es lo que está dando vuelta en el mundo en el que vivimos, como lo que aqueja o como lo que le importa a la mayoría de los ciudadanos, tratar de mostrar una forma de vida que sea deseable bajo esos parámetros. Que esos parámetros permitan decir, sí, esto se podría vivir así bien y la vida podría ser buena bajo esos parámetros en eso. Y ahí creo que está donde entra más el saber propiamente arquitectónico. Respecto a eso mismo, ¿qué significa entonces hoy en día construir bien en 2026? ¿Significa también que las edificaciones duren ciertos años, que tengan todas las cosas que están mencionando recién, sustentables, con baja emisión de huella de carbono, que se cumpla lo que originalmente estaba previsto en la obra, las relaciones que se iban a lograr? Sí, todo eso. Y ahora yo creo que construir bien, o cómo se construye bien hoy en día. ¿Cómo se construye bien? A ver, antiguamente se entendía por construir bien el dominar un oficio, ¿cierto? Qué sé yo, Peter Zumthor, el LACMA de Nueva York no le quedó tan bueno, no se ve tan construir bien, pero todos sus primeros proyectos tenían esa variancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen una especie de elogio del oficio. Como que uno ve una canal de agua lluvia y uno dice, oye, la canal está súper bien hecha, la canal de agua lluvia. Oye, mira, la esquina, claro, súper... 45, perfecto. Y eso supone un elogio del oficio. Yo creo que hoy día, por múltiples asuntos que escapan, no alcance de esta conversación,
construimos en circunstancias donde esos oficios, que eran oficios custodiados, que en última instancia vienen de los gremios, ¿no? De un sistema de organización gremial premoderno, previo a la economía capitalista, hoy día ya no existe eso. O no son las circunstancias de trabajo que a mí me interesan, o sea, o en la que yo al menos ejerzo. Entonces, uno puede pedirle a un maestro que le haga una canal como la que es una canal de agua lluvia, o haga un emballetado como los que hacían los emballetadores de los palacios franceses, que eran espectaculares, ¿cierto? Uno lo puede hacer, pero lo puede hacer a un costo que tienes que traerte, qué sé yo, al último, o sea, una cuestión bien de loco. Entonces la pregunta es cómo se construye bien en la medida en que no tenemos acceso a esos oficios, en buena medida. Yo creo que construir bien tiene que ver con poder poner en relación los saberes disponibles dentro de la lógica que uno está trabajando, preverlos a tiempo y ver de todos esos saberes disponibles, hay algunos que tú sabes que no van a rendir significativamente. Por ejemplo, si yo una descarga sanitaria, quiero hacer el arte de la descarga sanitaria, yo sé que la descarga sanitaria se resuelve con un codo comprado en el Home Center que tiene el registro así y así, y yo sé que eso quizás no está hecho para ser exhibido como mira qué magnífico cómo fue hecho. Entonces, toda esa dimensión de la edificación, que es mucha, creo que hay que tratar de resolverla tan bien que no se lleve, por así decir, la carga significativa del edificio, sino que hay que esconderla. Hay que esconderla, no quiere decir ponerla debajo de cuatro, digamos, revestirlo todo en volcanita, no necesariamente. Esconderla significa darle un lugar que sea ajustado a su propósito, pero que no se robe la película. Y escoger de todo el sistema productivo algunos elementos que sí se pueden robar la película. Y eso es hacerlos los protagonistas de tu historia. Y eso básicamente tiene que ver con lo que uno puede controlar en términos de darle una expresión a la junta que sea más elocuente. Yo he encontrado eso muchas veces en las juntas de madera que pueden que uno puede controlar por el brazo robótico, ¿cachai? Entonces es como tener un carpintero japonés que no necesariamente te sale más caro porque existe la tecnología, está incorporada, más o menos cabe dentro de la cultura como para que el edificio pueda construirse de una buena manera. Entonces, para mí construir bien tiene que ver con saber a cuáles de las dimensiones de todo el arco de la cadena productiva tú le puedes apostar para que se lleve la carga expresiva del edificio. Y las otras no es que las vas a esconder todas, es que las vas a resolver de una manera que esté bien ahí, pero que no sea el protagonista de la historia. Buen punto. Estamos llegando casi al final del episodio. Quedan algunas preguntas bien interesantes y una de esas tiene que ver con... Tú haces clases en la universidad de teoría y proyecto, entonces con el contexto actual, con el tema de la inteligencia artificial, con los cambios constantes que hay en el mundo, ¿qué le podrías decir a un estudiante de arquitectura que se está formando, está entrando, o también a un exalumno que está emprendiendo o comenzando el mundo laboral con todos estos cambios que hay hoy en día? Que arranque. Es difícil, o sea, creo que vivimos en tiempos de tanta incertidumbre que yo no me siento muy preparado como para andarle dando tantos consejos a nadie, porque también hay ciertos asuntos que me declaro que tampoco he explorado tanto, ¿cachai? Creo que generalmente cuando uno responde estas preguntas, trata de decirle a las personas, sean como yo, o sea, sean fuertes en lo que yo soy fuerte.
yo me siento más fuerte en la capacidad de tomar decisiones en torno a discriminar qué propósitos importan más que otros, tratar de alinear los objetivos a esos propósitos, tomar decisiones en base a que he visto bastante arquitectura y he leído bastante sobre arquitectura como para saber que hay ciertos asuntos que pueden ser más importantes que otros y donde puede haber la posibilidad de encontrar algo, una pepita de oro, por decir así. Yo trato de encontrar mis pepitas de oro de esa manera, habiendo estudiado mucha arquitectura y tratando de alinear intereses para poder ver, dado que sé bastante de arquitectura, que hay ciertos asuntos que pueden ser relevantes para ese canon más que otros, ¿ya? Creo que no es la única manera. Creo que lo más importante, si yo le tuviera que dar un consejo a una persona en un mundo extremadamente incierto, es que resista. Cualquier cosa que uno haga cuesta mucho sacarla adelante. Y lo que yo sí veo en gente más joven que yo es que en buen chileno tira el poto para las moras muy fácil. Y creo que hay una virtud extraña y difícil, que quizás es una virtud arquitectónica, y esta sí me atrevería a generalizar, por una parte en poder resistir muchos embates de muchos actores involucrados distintos, que tenía un ingeniero que te pide una cosa, que tenía el otro que te pide otra cosa, que el constructor te dice que eres un tarado, que el mandante te dice que está, etcétera. Y uno tiene que resistir toda esa presión. ¿Por qué? Porque uno cree que lo que está haciendo vale la pena. Y entonces la virtud sería una extraña mezcla entre una capacidad de resistencia, o tosudez, si se quiere, ser muy tosudo, pero sin ser burro. O sea, digamos, estar abierto a cambiar de opinión ante una buena, ante un deseo o una idea mejor que la tuya. Entonces, yo diría que una resistencia flexible sería o ser capaz de entender otra mirada y cambiar de opinión si te persuades de que lo otro es mejor que lo tuyo, adelante. Entonces, diría que esas son dos virtudes que es una paradoja, en el sentido que es una contradicción aparente, pero no real. La resistencia con la flexibilidad. Y creo que se requieren ambas para sacar adelante cualquier cosa. Pero tú me mandaste una pregunta que me gustaría responder, aunque... ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Tenemos tiempo todavía, sí, pues. Intereses fuera de la arquitectura, por ejemplo. No, eso te digo al tiro, la música, el cine, sí, me gusta mucho Bach, me gusta Steve Reich, me gusta la música, me gusta el canon, me gusta el ritmo, me gusta la percusión. Ok. No, una sobre la ambigüedad. La pregunta era si te interesa o no que la arquitectura conserve cierta ambigüedad o misterio. Yo creo que sí. Y eso puede sonar un poquito contradictorio con lo que te había dicho. Creo que... ¿Cuál de las dos? ¿Ambigüedad o misterio? Ambas. Ambas. Sobre todo ambigüedad. Porque, a ver, el misterio es propio de la condición humana. Digamos, uno siempre... yo creo que el humano es alguien que se puede hacer preguntas que no puede responder. Uno siempre vive entre el misterio. O sea, no es que la arquitectura sea misteriosa, es que la vida es misteriosa. Todo es misterioso. Esto es un misterio. Para mí la vida es un misterio, siempre. Ante el cual, bueno, uno toma sus resoluciones y se agarra al árbol que le parece más agradable para vivir. O digamos, toma. Pero nadie está seguro de nada. Sí creo que una condición fundamental de la arquitectura es la ambigüedad. Y por ambigüedad creo que puede haber una ambigüedad no dogmática. Hablábamos hace un rato cuando tú preguntabas por este edificio que se expresaba como un bloque inescrutable.
generalmente se asocia con ambigüedad eso, ¿ya? Y yo creo que hay muchas maneras de sugerir ambigüedad. Por supuesto, Venturi escribió Complejidad y Contradicción con esto en mente, y para él la idea de ambigüedad, los 7 tipos de ambigüedad, etcétera, eran un tema para él. Pero a mí la ambigüedad que a mí me interesa es que el edificio pueda comprenderse o pueda referir a muchos asuntos simultáneamente, y que esos asuntos a los que refiere sea muy difícil encontrar los puntos de relación entre ellos. Y quizás el edificio es el punto de relación, es ese saber metaforizar bien, eso que pone en relación asuntos muy diversos. La ambigüedad para mí tiene que ver con de qué manera el edificio puede hacer referencia a muchos asuntos diversos simultáneamente, y uno puede ir comprendiendo el edificio de distintas maneras a medida que lo va recorriendo también. O sea, que el edificio no se revele de una. Tiene que ver quizás con el recorrido. Creo que la ambigüedad tiene un prerequisito, y que el prerequisito de la ambigüedad es la precisión. Creo que no hay ambigüedad sin precisión. Ahí hay otra paradoja. Solo cuando eres muy preciso puedes ser ambiguo. Los poetas lo saben muy bien esto. Para escribir una haiku tenéis que escribir miles, millones de palabras hasta poder sintetizarla en una frase que de alguna manera condense todas las demás, pero que las pueda decir de una manera muy exacta. Creo que la arquitectura, para ser ambigua, debe ser precisa. Uno debe saber lo que está haciendo y lo que está poniendo en juego. Y en la medida en que lo puede pensar precisamente, precisamente por eso puede hacer referencia a asuntos que trascienden lo que uno mismo pensó. ¿Cómo esa ambigüedad tratamos de ponerla en juego en nuestro trabajo? Tratando de que ese sistema de relación entre las cosas sea sea como un surcido, que se manifiesta en unos ciertos ritmos, a veces de las vigas, de los pilares, que uno puede contar módulos, etc. Pero el edificio no es solo esos ritmos, sino que eso permite surcir bajo una lógica comparativa común instancias muy distintas. Un patio con una cuestión alargada, con un espacio así, o por ejemplo en el Alcántara, que tú tienes por una parte ese espacio central común que tiene como tipológicamente como un cité, pero tú luego abres la puerta y no entras a un cité, sino que entras a una casa patio que tiene como un tamaño que jamás te lo esperarías. Entonces, los cambios súbitos de tamaño, el encuentro de cosas inesperadas, a mí se me hacen más ricos cuando se presentan bajo esta especie de secuencia común, surcidos por modulación claro, secuencia constructiva común. Y entonces la secuencia constructiva no es el fin significativo del edificio, sino que es lo que te permite apuntar a todas esas otras dimensiones. Y de pronto hay algunas que uno dice son como un chancho en misa en esto, que te aparecen esos maceteros. Son como una cosa fuera de ese orden, ¿te fijas? Creo que la ambigüedad es otra palabra para decir multiplicidad significativa o riqueza significativa. Y creo que cualquier arquitectura debiera aspirar a tener una alta riqueza significativa, a tener una riqueza significativa tan grande que tú no puedas describirla en última instancia. Pero para poder apuntar a esa riqueza significativa se requiere mucha precisión en los elementos con los que estás jugando para que queden, por así decir, apuntando a la estrella. Es como que toda la gente que vive ese espacio o esa casa piensa que ahora viene esto, pero en realidad aparece esto. Claro. Y eso te sorprende y realmente ese lugar
nunca se te va a olvidar porque es primera vez que vives un espacio con esas dimensiones, con los maceteros que están colgando, con espacios que probablemente no tenía relación antes, y ese queda con esa vivencia queda como una experiencia, y esa experiencia Claro, se mantiene. y que tú no sabes bien cómo localizarlo en la cabeza. Totalmente, porque Pero por eso, al menos a donde voy, es que en ese sentido, como que la arquitectura que a mí me interesa hacer es como que va surciendo memorias por un hilito, donde cada memoria tú puedes hacer referencia a muchas cosas que trascienden al edificio. La cortesía de la precisión que a mí me interesa es tratar de poder juntar esas memorias para que uno pueda comprender una en relación a la otra de manera que sí, esto acá, con esto allá, están más juntos, hacer esa relación inesperada. En última instancia, la relación que me interesa es esa relación inesperada. Pero para poder visibilizarla necesito construir los términos de referencia, por decirlo así, Claro. para que esa relación se presente. Y esos términos de referencia serían la modulación, el sistema constructivo, etc. clarísimo, súper interesante. Estamos llegando al final del episodio y hay una pregunta que es clásica de todos los capítulos anteriores. Comenzaste tu niñez con un cierto interés por el lado humanista, te gustaba el cine, estudiaste también Derecho en su momento, tuviste un paso finalmente por la arquitectura, hiciste un posgrado, después empezaste ya a hacer obras, distintas obras, con cierta intensidad, siempre con un cierto grado de resiliencia, lo que conversábamos recién. Si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Cristian de 10 años que tenía mucha ilusión por vivir la vida con distintas variantes, siempre con interés humanista muy cercano, con todo lo que has vivido y aprendido, ¿qué cosa le dirías? Diría calma. Calma. Cristian, un gusto haberte tenido en el episodio, fue una conversación muy enriquecedora y estoy seguro que lo va a hacer para mucha gente más. Muchas gracias. Súper. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.